Ya el señor Nicolau lo explicó perfectamente que no se puede seguir como estamos. Hay que hacer cambios, hay que tomar medidas y son tripartitas. Todos tenemos que poner el pecho y el hombro. El gobierno, los trabajadores y los empresarios. Todos. Porque el problema es muy serio y está en juego el futuro del país. O sea, si la Caja de Seguro Social quiebra, el país quiebra. No sé si ustedes recuerdan los incidentes de Grecia, cuando hubo que hacer un corte del 50% de las pensiones y un despido masivo de empleados públicos. O sea, eso ha sucedido en un país como Grecia. No estoy diciendo que va a suceder en Panamá, porque no va a suceder en Panamá, porque le vamos a encontrar la fórmula. Los panameños hemos demostrado que en los momentos difíciles nos ponemos de acuerdo y salvamos la patria. Ahora, usted dice, todos tenemos que meter el hombro, y usted habla ahí de empresarios, trabajadores, gobierno. Pero hay una línea de comunicación donde se dice, espérese, eso de que todos nos tenemos que sacrificar, no, porque los trabajadores siempre hemos sido los sacrificados. ¿Qué argumento usted utilizaría ante esa línea de comunicación? Bueno, yo también soy un trabajador, y tú también, Hugo. Todos somos trabajadores que cotizamos en la Caja del Seguro Social. Yo coticé por 30 años, ya estoy jubilado, pero a mí la Caja del Seguro Social me paga mi pensión todos los meses, puntualmente. Y si esto no lo arreglamos, la pensión que recibimos, los 300.000 que estamos jubilados, no se va a poder enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Hugo, como explicó Nicolau, el señor Nicolau, que es el más informado de este tema, lo ha estudiado a la saciedad. Usted cotiza para jubilarse por 10 años y dura 20. Las mujeres duran 30. Entonces, ese sistema no puede funcionar. Por eso es que las reservas se han agotado y hoy en día no hay un solo centavo en la reserva. El próximo año hay que poner 1.400 millones de dólares para cerrar el hueco. Si le sumamos esos 1.400 millones a los 4.000 millones que tiene el fisco, el Estado, de déficit, estamos hablando de una cifra multimillonaria. Entonces, sí o sí va a tener que haber una reforma en el Seguro Social, se va a tener que tocar la edad, señores, se va a tener que tocar la edad. Ineludible. Es ineludible. Ahora, tampoco es el fin del mundo, porque va a ser unos cuantos años y va a ser escalonado. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Yo, Fernando Aramburu, no es ni siquiera la PDE o el CONEP tiene su propuesta de 3 pilares, pero tenemos, para poder bajar el déficit y poder bandear el temporal, tenemos que subir la edad a hombres y mujeres. Tenemos que subir la cuota, la tarifa. Eso es la contribución que los empresarios deberían hacer. Pagar ese pedacito. O sea, más contribución para el fondo. Y tercero, la densidad o lo que uno se lleva va a tener que también ser ajustado. Si eso sucede, más un aporte del Estado que sea mucho mayor del que están dando ahora, un aporte sustancial, que hay que determinar la cifra, el sistema puede sobrevivir. Usted habla de subir la edad de jubilación, subir a la edad, ¿a qué edad? Sería lo más ese es óptimo. el debate. Yo creo que esto tiene que ser fruto de un debate, un análisis de todas las alternativas, porque hay muchas alternativas, muchas opciones, hay una matriz de opciones. Entonces usted hace las corridas y en conjunto con los trabajadores y el gobierno, porque si usted no hace la reforma, el déficit es mayor y el gobierno va a tener que poner plata. Si usted hace una buena reforma, el gobierno tiene que poner menos. O sea, por donde usted lo vea, el puerco tuerce el rabo. Porque en la medida que el gobierno tenga que poner más dinero, la reforma fiscal va a tener que ser mayor. Oye, yo lo comparo siempre con los temas de la casa. Hey, vamos a ir a cenar, sí. ¿A dónde podemos ir? Hombre, yo quisiera ir al mejor restaurante, pero ¿hasta dónde me da? Y ahí tenemos que ver hasta dónde nos da la plata, o si la plata que tenemos puede recibir de otro ingreso para que podamos llegar a donde queremos. En fin, estamos hablando de un tema de dinero y cuando se trata de dinero, $1 tiene 100 centavos. Yo ni creo más sí. ni menos. Si tenemos ese entendimiento claro, vamos en la dirección correcta. A mí como economista y exministro de Economía me preocupa el impacto que va a tener esto, no solamente en los panameños, en los bolsillos de todos los ciudadanos que nos jubilamos o que nos hemos jubilado o los que ya se van a jubilar, sino también en las finanzas públicas. ¿Por qué me preocupa eso? A ver. Porque están muy debilitadas. Entonces están en juego mucha gente que trabaja para el sector público, 250.000 personas, los subsidios, hay otras 300.000 personas que reciben subsidio del Estado. O sea, estamos hablando de mucha gente que compromete. O sea, el manejo tiene que ser muy fino. Pero definitivamente va a tener que haber, señores, va a haber una reforma fiscal
no se van a aumentar impuestos, digo yo, es lo que estamos sugiriendo, pero sí se van a revisar exoneraciones, regímenes fiscales especiales, subsidios, se tiene que hacer, porque no es verdad que la mitad de la población en este país no paga impuestos. O sea, hay 700.000 informales que no pagan impuestos ni contribuyen al seguro social. Eso no puede continuar. Tiene que buscarse la fórmula que ellos voluntariamente, que no tengamos que ir forzosamente, como otros países, a vigilarle sus movimientos financieros para poder cobrar los impuestos de forma coercitiva. Las empresas también. Hay regímenes de exoneración, hay 62. Me dijo el director de ingresos que hay 62 regímenes especiales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la patria boba? Y estos regímenes especiales que usted le dice no es más que subsidio, dicho de una forma elegante. Sí, es un subsidio indirecto porque no pagan impuestos. Claro. Entonces, si tú tienes la mitad de la economía que no paga impuestos, el resto tenemos que cargar con la múcula. Entonces, nos vamos a enfrentar como país a una situación deficitaria en ambas instituciones, Estado y Seguro Social. Fíjese que usted lo plantea, la preocupación que tiene de las finanzas públicas. Ya el otro año de las finanzas públicas, sí o sí, tiene que salir dinero para la caja de todas maneras. Social. De todas maneras. Y estamos con unas finanzas que estamos viendo cómo, vemos maniobrar al ministro de Economía y Finanzas, viendo cómo se endereza este barco. Ayer se anunciaron dos medidas, dos fideicomisos, y para eso se buscó la plata prestada. Uno va dirigido al tema de la pequeña y mediana empresa, y el otro a la reactivación económica, para transmitirle a la población cómo funciona esto de los fideicomisos y qué impacto tendrá esto en lo que la gente está esperando, que es la promesa de más Chen Chen. Bueno, en la medida que el gobierno ordene sus finanzas y volvamos a ser sujetos de crédito internacional, que lo seguimos siendo, pero a un costo muy alto. Ustedes vieron la tasa que salió para el financiamiento del puente. Uf. O sea, horrible. Casi 10%. O sea, 9%. Nunca hemos pagado esa plata 8. que yo recuerde desde que yo fui ministro hace 25 años, que pagamos 9%. Pero eso era cuando Panamá no tenía crédito en el mercado y no tenía calificación de riesgo. En la medida que el gobierno resuelva su problema, Hugo, salgamos de las listas grises, reduzcamos el déficit fiscal por lo menos a 1,5, 2%. O sea, usted está hablando aquí, Félix, tiene que haber un aumento de 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB en mayor recaudación. La buena noticia es que hemos estado allá. Hace 10, 15 años estábamos en 11%. Ahora estamos en el 8%. O sea, hemos perdido 3 puntos de recaudación. ¿Por qué? Evasión, exoneraciones, mala imagen del gobierno, una serie de razones que hay que corregir. Volver al 12% nos va a permitir bajar los déficits fiscales, mantener la nave del Estado, poder hacer las inversiones que generen empleo, que dan infraestructura y le va a dar más confianza al sector privado para invertir. Porque acuérdese, la inversión aquí en Panamá, por cada dólar que invierte el sector público, hay 6 o 7 dólares que debe invertir el sector privado. ¿Qué tan posible es volver al 12% en 5 años? Es factible, hay que revisar. Primero hay que realmente poner a fiscalizar que la Dirección de Ingresos se ponga las pilas y realmente fiscalice y que la gente entienda que todos tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que el humilde, el trabajador independiente, dice, yo voy a tener que pagar impuestos sobre la renta y los big de este país están todos exonerados. Entonces no puede ser. O sea, tenemos que todos contribuir y todos pagar el impuesto sobre la renta y el gobierno hacer un manejo transparente y honrado de esos dineros. Parte del problema dice, yo para qué le voy a dar plata al gobierno si se la roban. Todos los días hay un escándalo nuevo. Entonces, todas esas cosas tenemos que mirarlas. Ahora, en el tema de las finanzas públicas hay algo que no podemos eludir y es la forma en que se disparó la planilla estatal, que también representa un gasto. ¿Cómo debe enfrentar la actual administración este tema de las planillas infladas, sabiendo que si recurre a votar a todos estos funcionarios, aumentaríamos el desempleo, disminuye el circulante? En fin, es como un callejón sin salida, pero ¿cuál avisora usted que podría ser? Bueno, mira, nunca es agradable, es una tarea dura tener que reducir personal. Definitivamente el gobierno tiene un exceso de personal. Y todas aquellas personas que trabajan en el gobierno que no tienen funciones, o sea, las botellas,
deben salir del gobierno. No podemos mantener gente que no cumple funciones. O sea, esto no es un plan de beneficencia. Eso es por un lado. Yo creo que ya en eso han estado este gobierno, los ministros y directores se han encontrado con planillas abultadas, el municipio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de... O sea, todos los ministerios han detectado que hay un exceso de personal y eso se va a reducir. El resto ya depende de la reingeniería que hagas, Hugo. O sea, hay muchas instituciones que duplican funciones. Hay 94 instituciones. O sea, podríamos pensar, después hay que hacer un análisis de cómo se puede reducir el tamaño del Estado. Se debe no eliminar aumentar, ministerio fusionar, no eliminar, fusionar. Pero al tú fusionar, quedan bastantes actividades redundantes. Ponte, no puedes tener dos departamentos de contabilidad, 2 departamentos de relaciones públicas, 2 departamentos de administración. O sea, me explico, cada ministerio, cada secretaría que tú creas, el que sube tiene un entourage, tiene una secretaria, un chofer, un guardaespaldas, un viceministro, un subdirector, o sea, un departamento de relaciones públicas. Vas creando gastos y gastos y la verdad es que la manta no alcanza para tanta gente, ¿ves? Cuando se habla de austeridad, muchos se ponen molestos, y esto se lo pongo de ejemplo porque en su momento el señor Cortizo, cuando envió una propuesta para que la Asamblea aplicara reducción de salarios, los diputados saltaron y dijeron que eso es inconstitucional. Y resulta que a medida que van pasando los años, los presupuestos de las instituciones del Estado van incrementando. Pero más los presupuestos como el de la Asamblea Nacional, que en 5 años gastó casi $1.000 millones. Está próximo el señor Chapman en presentar a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025. ¿Qué debe contener este nuevo presupuesto? Bueno, como lo dije en otra ocasión, este presupuesto va a ser el reto más importante de esta administración. El primer presupuesto y el plan quinquenal. Este presupuesto obedece a un plan quinquenal que ellos deben presentar, el gobierno me refiero, antes de fin de año. O sea, cómo proyectan las finanzas, esto es lo que le interesaba a Hugo, en los próximos 5 años. ¿Cuánto proyectan tener de ingresos? ¿Cuánto proyectan tener de gastos? ¿Cuánto van a invertir? ¿Cuál va a ser el déficit? Todo eso tienen que presentarlo. O sea, que el presupuesto del 25 no es que va aislado, va dentro de un plan. Y este plan se le presenta no solamente a la opinión pública, a los legisladores, sino a la comunidad internacional, que está pendiente de ver si nos mantiene la calificación de riesgo 2 calificadoras, los bancos internacionales, si siguen invirtiendo en Panamá, recomendándole a sus clientes, señores, pueden invertir en Panamá, es una inversión segura, o no deben invertir, es riesgosa, va a perder valor. O sea, ese plan quinquenal, en la medida que sea sostenible, creíble, que sea creíble, no como el presupuesto que presentó la administración pasada en el año para el 2020. Todos sabíamos que estaba inflado. O sea, no había que ser un economista con 40 años de experiencia como yo para decir que el presupuesto estaba inflado. Bueno, yo creo que el ministro Chapman tiene un reto por delante y yo creo que lo va a hacer bien, porque él es una persona seria y competente. Ojalá que sus colegas del gabinete y de la Asamblea lo apoyen. Yo estoy seguro que él va a llevar un presupuesto con un déficit no mayor del 2% o del 2,5% para ir bajando y llegar al 1% que deberíamos llegar en el tiempo. Fíjese que ese no es el único elemento que las calificadoras, al que las calificadoras le tienen el lente. Hay también otros aspectos. Hay otros elementos. Mire que ahí volvemos al tema. La gobernanza. Sí, está gobernanza, pero ahí volvemos al tema seguro social, que también... Bueno, cuando hablo de presupuesto del Estado, me refiero a todos. O sea, ahí también entra la Caja del Seguro Social. O sea, la Caja del Seguro Social tiene que ir con un presupuesto balanceado. Y dentro del presupuesto de la Caja del Seguro Social está el programa IBM. O sea, él no puede presentar el programa IBM con un déficit de 1.500 millones. O sea, va a tener que aumentar el aporte del Estado, porque por más que reformemos las paramétricas, la transición de un sistema al otro va a tomar algunos años. Y nos va a costar. ¿Perdón? Y nos va a costar. Y nos va a costar chenchen. Pero todo esto, créeme, una vez que limpiamos la casa, ordenamos las finanzas, volvemos a ser sujetos de crédito y estamos en el ojo de los inversionistas. Panamá es un país que tiene mucho potencial. Tenemos que ordenar la casa. Tenemos que salir, como dije el otro día, de los gatos gordos.
hay que eliminarlos. Dio mucho que hablar eso de los gatos gordos. A propósito, no tiene idea de las cosas que me escribieron. Bueno, hay que ponerle un poquito de humor siempre al tema, ¿no? Un poquito de humor que tiene que ver con la realidad, porque Exacto. al fin y al cabo es lo que decía hace un rato Félix Antonio Chávez Paisano. Resulta que una asamblea que nos cuesta... Chiricano. O no, sí, Chiricano. Por Sí. Parmueles. Neto, caramba. Y el presidente también es chiricano, ¿verdad? Que Sí, están... sí. Sí, Panamá está siendo gobernado por chiricanos. Yo en también este me di momento. cuenta, ya me di Sí, cuenta. sí, sí, Bueno, sí. yo también tengo sangre chiricana, Ah, creo que sea, claro que sí. Yo le he dicho, aquí la gente tira la cédula y siempre dice yo tengo algo de Chiriquí. Pero en fin, el punto al que iba es que una asamblea que nos cuesta, obras que se nos disparan por retrasos, ahí está el caso del puente del que usted hablaba, pero hay mucho más. Y hay un costo que nosotros no medimos, y es la calidad de vida de la gente. La Cámara de Comercio hace algunos años habló de los millones que se perdían con los tranques. Y mire cómo tenemos el oeste precisamente por la falta de planificación, por la posposición de obras, que al fin y al cabo tenemos que construirlas, pero en la medida que los retrasamos nos cuestan más. Pero en el medio hay un montón de gente que perdió su vida en los tranques y el país perdió la época productiva de esas personas precisamente por esos tranques y seguimos en las mismas. Bueno, ese costo a Hugo, veces no lo medimos. Yo lo sé y es lamentable. Nosotros le hemos agarrado tirria a las autopistas por peaje, pero eso es algo que existe en todas partes del mundo. Usted va a España, usted va a Estados Unidos, usted va, no ve tan lejos, a Colombia, a Perú. Las grandes autopistas son de peaje. Y entonces, si nosotros creyéramos en ese sistema, y no en que el gobierno siempre tiene que estar haciendo las obras gratis, no vamos a tener, por ejemplo, la carretera panamericana. Desde que Pérez Valladares la hizo a doble vía, hace 25 años, no se ha hecho nada, mi querido Hugo, Félix. ¿Por qué no deberíamos tener una autopista de peaje de último modelo con toda la tecnología de aquí a Santiago? Por lo menos, la gente pagaría feliz, lo pagaría los 5 o 6. Cuando tú vas a Italia o vas a España, cuando vas a Estados Unidos y te cobran $5 por hora, lo pagas feliz, porque vas seguro, vas tranquilo, llegas a tu destino a la hora. O sea, ¿por qué no hemos introducido el tema de APPs, alianzas público-privadas, para hacer la infraestructura que necesitamos para que la gente no pierda tiempo y pueda llegar a sus hogares y no tener que madrugar y llegar a las 9 de la noche después a su casa? Que es lo que tú estás diciendo con la gente de Panamá Oeste, ¿no? Básicamente te refieres a eso. Sí, básicamente a eso y básicamente al hecho de que todas las obras ahora nos cuestan mucho más de lo que nos pudieron haber costado cuando las esas debíamos construir. obras que nos cuestan mucho más deberían Claro. ser autofinanciables. O sea, para poder... Sí. No es porque yo sea greedy y quiera acumular, no, porque con ese dinero que yo le cobro a los usuarios, hago otra infraestructura para aquellos que no usan esa carretera. Por ejemplo, la gente del interior se queja, los chiricanos primeritos, que nosotros invertimos todos los ingresos del canal, los invertimos en la zona metropolitana y que allá no hemos invertido nada. Bueno, eso no es totalmente cierto, pero algo de cierto tiene. El 85% del presupuesto nacional es en el área metropolitana de inversiones. O sea, ¿cuánto nos cuesta el metro? ¿Cuánto nos cuesta la autopista? Y entonces estamos descuidando el interior, que tiene una infraestructura mucho más deteriorada. Pero si cobráramos los peajes por los usuarios, el que usa esa grande autopista, que pague su peaje y con esa plata le construimos autopistas al interior. El problema que hemos vivido con relación a estas grandes obras es que llega un quinquenio y modifica, llega el otro gobierno y modifica, y claro ejemplo es el tema del corredor de la playa, que no se ha hecho todavía una realidad. Sí ha logrado un avance, el cuarto puente modificado, 3 administraciones han celebrado la construcción del cuarto puente, lo de la PESA, bueno, que Hugo la ha tildado como el pasillo. Ya no es corredor. Ya no es corredor, ahora es un pasillo. ¿Cómo contemplar que cada obra sea terminada en el año que se determina? Porque lo que sucede aquí en Panamá, y esa es la mala práctica, dicen un año y resulta que pasan 10 años y todavía la obra se mantiene, y con algunas modificaciones. Bueno, mira, Félix, vuelvo y repito, me van a acusar de que yo soy un privatizador de todo, no. Pero veamos la realidad. El Estado como administrador y constructor de proyectos grandes, ¿qué ha demostrado? Totalmente inoperancia. 3 gobiernos y todavía no terminamos el puente y la línea 3 y la carretera de playas. Se ha ido recortando cada vez más.
¿Qué tal si hubiéramos dado esa carretera en concesión con peaje? ¿Cómo crees tú que se construyeron los corredor norte y corredor sur? En un solo pedido gubernamental. Hugo no me deja mentir porque tú estabas quizás muy joven. En un solo pedido gubernamental construimos el corredor sur y el corredor norte porque fue concesionado. Después el presidente Martinelli los recompró, pero se hicieron rápido y en un pedido. Oiga, yo soy un pelado de 58 años, no se engañe, ¿eh? Un pelado de 58 Un pelado años. de 58. Oiga, alcanzar un mínimo de consenso es la meta del presidente Mulino en el tema seguro social y en otros muchos temas que hay. ¿Será posible alcanzar esos mínimos de consenso en paz, en tranquilidad? ¿O lo que ya estamos viendo de mensajes que se envían, de protestas ayer, es el preludio de lo que ya vivimos cuando se modificó la ley del Seguro Social en la época de don Martín Torrijos? ¿Qué vaticina usted y qué podemos hacer para que alcancemos ese mínimo sin tanto sufrimiento? Bueno, Hugo, tú bien sabes, yo he vivido mucho aquí en Panamá situaciones críticas y depende del manejo del presidente. O sea, nosotros en el periodo del doctor Pérez Valladares no solamente se introdujo la privatización, que era controversial, sino que se cambió el Código de Trabajo. No sé si tú recordarás. Sí. Se bajaron los aranceles. Entramos a formar parte de la OMC. O sea, una serie de medidas fuertes. Se privatizó el IRRE, se privatizó el Intel, los puertos, en fin, se hicieron muchas cosas. El aeropuerto se quiso privatizar, no se pudo, y el IDAN también, y no se pudo. Y miren cómo está el IDAN después de 30 años. Peor. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de consenso. El presidente tiene que buscar aliados. El presidente tiene manejo político, ya lo dije la vez pasada. Creo que es un hombre que toma decisiones, tiene carácter, pero tiene que buscar aliados. No solo en el sector privado, con el sector privado él cuenta. Él sabe que él cuenta con los gremios del sector privado, pero tiene que buscar aliados en el sector trabajador y en el sector no público, llámese organizaciones cívicas, gremiales, otros grupos que son de opinión pública. Tiene que buscar aliados, y creo que lo está haciendo. Se está reuniendo con los diferentes grupos. Darles a entender que este no es un problema de Mulino, ni del gobierno de Mulino, esto es un problema de todos los panameños, que debemos nosotros poner el hombro. Y cuando llegue a la Asamblea esa ley, ya cuente con un consenso. Que no nos pase lo que ha pasado en otros casos, que la ley llega, ni siquiera se ha discutido, no ha habido un consenso previo, y entonces hay que pasarla a tambor batiente en un modernazo y tenemos el cierre que tuvimos en noviembre del año pasado. Eso no se puede repetir, por eso le costó a Panamá muchísimo en imagen, en reputación, o sea, lo que se llama el riesgo reputacional, que pesa muchísimo. Usted pierde su reputación, Hugo, y ya no sirve para nada. Nadie le da crédito, nadie cree en usted, que eso fue lo que pasó con las casas calificadoras. Pusieron en cuestionamiento, ¿Panamá puede gobernar ese país? O sea, ¿los panameños se pueden gobernar o eso es un caos? Esa es la gran pregunta, no solamente las finanzas públicas, sino el tema de la corrupción y el tema de la gobernanza. Entonces, Mulino tiene un gran reto, así como Chamba tiene un gran reto en las finanzas, él tiene un gran reto en el manejo político. Tiene mayoría en la Asamblea, pero eso no es suficiente. Tiene que buscar consensos con los grupos organizados, sobre todo organizados, la opinión pública, los referentes, lo que se llaman los opinion makers, que vienen a estos programas en radio, etcétera, y van a ser los que van al final del día sumar o no restar. Pese a tener los votos en la Asamblea Nacional, incluso no logró consenso para uno de los proyectos de ley que se envió a la Comisión de Presupuesto, el de los traslados de partidas por 5 millones de dólares. Incluso sus diputados de Realizando Metas estaban en contra de esta iniciativa. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Como dice o sea, ahí no se manejó eso. Lo que estoy diciendo, antes de ir a la Asamblea, usted tiene que... Cuando llevamos la ley de privatización, hace 25 años, a la Asamblea, antes de eso yo había conversado con los 3 legisladores. Ese es el camino, conversar, porque hablando se entiende la gente. Y hoy y el documental, no vamos a hablar de... Oiga, sí, si nos olvidamos. Nada más decirles que el documental de Belisario Porras, arquitecto de una nación, hoy estará a las 11 de la mañana en el Santo Tomás, en el auditorio de la consulta, el edificio de la consulta del Santo Tomás, que también celebra sus 100 años. Y en las próximas semanas lo pondremos en el Museo del Canal, ya a través de Hugo le vamos a anunciar las horas para que puedan
ver este tremendo documental sobre uno de los hombres que con visión y honradez llevó a este país a otro nivel. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Gracias, don Fernando. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos vamos a la presidencia de la República a ver qué nos dice don José Raúl Mulino en esta fecha.